Madre mía Nintendo, pero ¿qué es esto que nos tenías guardados? O sea, yo creo que cuando Nintendo anunció el otro día el Nintendo Direct para ayer, para anoche, nadie se esperaba lo que nos íbamos a encontrar. O sea, vale, sí, todos suponíamos que probablemente habría algo del nuevo Zelda, pero lo que yo creo que no esperábamos es la barbaridad de noticiacas que nos han soltado. Así que en este vídeo no voy a haceros un resumen, porque eso ya supongo que a estas alturas sabéis lo que han anunciado, y si no tenéis miles de canales de YouTube que os hacen un resumen y que lo van a explicar todo mucho mejor que yo, sino que voy a hacer lo que suelo hacer en los últimos Nintendo Directs, y es hacer un pequeño resumen de los puntos destacados para mí. No os voy a decir todos los anuncios porque, por ejemplo, hay un juego de Disney o el juego este del Boutique que pues a mí ni fu ni fa, pero voy a hablaros un poco de los puntos que de verdad a mí, bueno, pues me han llamado la atención. Así que nada, vamos a ver qué es, vamos a ver cómo troceamos este Nintendo Direct, porque menuda barbaridad de 40 minutos de emoción y de nuevos anuncios. Impresionante, sin más, impresionante. Y el Nintendo Direct ya empezó por todo lo alto y empezó con Pikmin 4, que ya sabéis, bueno, de hecho, no sé si lo sabéis aún porque aún no he podido publicar el vídeo, pero jugué Pikmin 3 el año pasado, en verano. Pasa que aún no me ha dado tiempo a publicar el vídeo opinando de videojuegos, pero está grabado y a falta de editarlo. De hecho, probablemente lo suba en las próximas semanas. Y ya sabéis que me encantó, o sea, es un juego que es que es muy bueno. Pikmin 3 es muy bueno. Yo tenía mis dudas de si me iba a gustar o no, porque, bueno, pues así de primera, viendo el gameplay, no me llamaba especialmente la atención, pero al mismo tiempo había algunas cosas que decía, jolín, es que puede estar chulo. Y pues varias personas, varios creadores de contenido ya recomiendan mucho Pikmin, y dije, venga, le voy a dar una oportunidad. Y madre mía, menuda oportunidad. Así que ahora mismo estoy totalmente en el barco con Pikmin 4, deseando que salga, deseando. O sea, es que va a ser un juegazo y se ve impresionante. Va a ser un juegazo. Así que Pikmin 4 tiene una pintaza absoluta. Nos han soltado un pedazo de tráiler donde nos han enseñado también una especie de perro un poco raro, pero bueno, pintaza, va a ser un juegazo y ya está, no hay más que hablar, es Pikmin 4. Luego os hablaron sobre una expansión de Xenoblade, sobre la tercera, si no me equivoco, la tercera parte de la expansión. Bueno, a mí ya sabéis que Xenoblade no me dice nada, pero sí que es cierto que es algo destacable, está bien que sigan dándole apoyo a este juego, y la verdad es que tenía bastante buena pinta lo que anunciaron. Lo que pasa es que, como digo, a mí Xenoblade no me llama especialmente la atención, pero tenía muy buena pinta lo que anunciaron. Y luego ya vamos a entrar un poco en la sopa, vamos a entrar en el asunto, porque nos pusieron un nuevo tráiler en profundidad, esta vez, del nuevo Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, creo que es. Bueno, en fin, el nuevo juego totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados de Bayonetta. Y la verdad es que cuando lo vi, el primer tráiler, bueno, pues dije, a ver, es Bayonetta, seguramente sea buen juego, pero no os voy a engañar, no me acabó de convencer, pero con el tráiler de ayer me ha cambiado totalmente la opinión. Es un juego que se ve precioso, es que es muy bonito, y el combate sí que es cierto que así de primeras sigo un poco, no sé yo, porque han dicho que no vamos a poder atacar nosotros de forma directa, sino que vamos a hacerlo a través de Cheshire, ya sabéis, este nuevo demonio que se presentó en Bayonetta 3, y eso aún me tira un poco que, bueno, ya veremos si es divertido o no, pero yo tengo fe ciega en Bayonetta, tengo fe ciega en lo que está haciendo Platinum Games, y desde luego me parece muy atrevido por su parte, porque, bueno, pues es un juego que de primeras no pega nada con el resto de la franquicia, así que espero que salga bien. Yo de momento estoy en el bote 100% y artísticamente me encanta, es muy bonito, y lo único, bueno, a ver el gameplay qué tal, me da un poco de cosa el decir si no se va a hacer aburrido, porque supongo que será un juego que durará mínimo unas 8 o 10 horas, así que me da un poco de cosa que a lo mejor se haga aburrido, no lo sé, pero bueno, tiene muy buena pinta el juego desde luego, y yo, si lo hace Platinum Games y es Bayonetta, adelante, vamos con todo. Y luego anunciaron el pase de expansión de Splatoon 3, que bueno, era un secreto a voces, yo creo, después de el éxito rotundo de la Octo expansión, y mi sorpresa fue que tenemos en la primera parte de este pase de expansión a Splatoon 1, o sea, nos han traído el lobby, el lobby principal de Splatoon 1, con la torre, con la zona, que además han traído la zona del juego multijugador local que había en el primer juego, que no sé muy bien cómo lo van a hacer, no sé si es que van a hacer una especie de pantalla partida o algo, no sé qué van a hacer ahí, pero han traído también esa sala de multijugador local de la versión de Wii U, también han vuelto las calamarciñas que están exactamente igual a como estaban en el primer juego, han dicho también que los Splatfest van a seguir bailando ellas en ese escenario, y bueno, pues también han traído como un nuevo tipo de Salmon Run dentro de esa primera plaza de Splatoon 1, y han traído algunas novedades más, y luego han anunciado en la segunda parte del DLC, pues bueno, la verdad es que no han dado muchos detalles, simplemente han enseñado ahí una imagen
ya sabéis cómo son los de Splatoon, muy suyos con los anuncios, una imagen donde está todo prácticamente en blanco y estamos nosotros en medio de la nada y bueno, pues a lo mejor tiene que ver con algo de pintura, tenemos que volver a pintar los escenarios, no lo sé porque yo no he jugado a Splatoon 3, no he jugado al modo historia, así que no sé qué es lo que ocurre, pero la verdad es que tiene muy buena pinta el pase de expansión. No descarto este verano hacerme con Splatoon 3 porque la verdad es que le tengo ganas. Lo que me tira para atrás, ya lo sabéis los que me seguís por Twitter, es el tema del online, que hay que pagar online. Si no fuese por eso ya estaría en el barco de Splatoon 3, pero siendo una experiencia similar a Splatoon 2 y teniendo en cuenta que hay que pagar por el online, pues la verdad es que me tira un poco para atrás, pero a ver cómo sale este pase de expansión, igual me apunto, porque a mí que me traigan Splatoon 1 ya de primeras ya estamos tocando la nostalgia Nintendo, y eso no se hace porque, poca broma, van a pasar muy pronto ya los 10 años de Splatoon 1, es que no sé en qué momento han pasado, pero van a pasar enseguida 10 años de Splatoon 1, y poca broma si empiezan a tocar la nostalgia, poca broma. Así que lo dicho, el pase de expansión tiene muy buena pinta, basándonos en la experiencia, la octoexpansión va a ser muy buen DLC, porque la octoexpansión fue un DLC de 10, la verdad estuvo chulísimo, y supongo que ahora en Splatoon 3 harán uno aún mejor, porque ya tienen la experiencia de la segunda entrega. Así que nada, solo puedo esperar cosas buenas de esta expansión de Splatoon 3, y como digo, probablemente en verano me una al bote con Splatoon 3, porque tiene muy buena pinta. Luego enseñaron Advance Wars, que este es un juego que llevaba ya un poco desaparecido, la verdad, porque hace cosa de un año más o menos, no sé exactamente las fechas, pero más o menos hace cosa de un año se hablaba mucho de este juego y estaba prácticamente a punto de salir, pero luego muy probablemente por el tema de la guerra de Ucrania, coronavirus y demás, el juego se retrasó y acabó desapareciendo, no se supo nada de él, y ahora ya pues ha vuelto de nuevo a las andadas y ya han dado más información, han dado fecha de lanzamiento y de hecho ya se puede incluso reservar en las tiendas. Este juego, no os voy a engañar, a mí me llama la atención un poco, pero no lo suficiente como para decir que me lo voy a pillar. Me gustaría en un mundo ideal donde el dinero es infinito, sí, pero la realidad es que no. Ahora bien, el juego la verdad es que tiene muy buena pinta y yo os animo a que le echéis un vistazo porque tiene muy buena pinta, y además teniendo en cuenta que te va a venir el 1 y el 2 juntos en el pack, yo creo que puede estar bastante interesante. Interesante como lo puede estar también Kirby's Return to Dreamland Deluxe, que es un remake de el primer juego de Kirby y que la verdad es que también tiene muy buena pinta, se ve bastante bien el juego. Estuvieron enseñando también los minijuegos, que ya sabéis que los juegos de Kirby siempre tienen sus minijuegos, y es otro juego que también me llama bastante la atención, pero igual entra en el grupo de Advance Wars de juegos que me llaman la atención, pero el dinero no es infinito, entonces tal vez en el futuro no lo descarto porque tiene muy buena pinta el juego, y de hecho si no habéis jugado ningún Kirby puede ser un muy buen punto de entrada porque están muy chulos, los Kirby están muy chulos, son muy bonitos y la música es alucinante, así que yo este Kirby Return to Dreamland Deluxe, aunque no lo vaya a comprar de lanzamiento, lo voy a tener un poco ojo a visor porque tiene muy buena pinta y yo creo que va a ser un muy buen lanzamiento sin lugar a dudas. Luego anunciaron curiosamente el tema del Nintendo Switch Online, y eso es algo que se rumoreaba y que había gente que decía Game Boy. Bueno, yo no lo acababa de ver la verdad porque no hace tanto que anunciaron el tema del pase de expansión, el tema de Nintendo 64 y demás. Yo creo que no hace un año, no estoy seguro de las fechas, pero no se me hace tanto tiempo. Y yo decía, nah, no creo, pero sí han anunciado Game Boy para los suscriptores de Nintendo Switch Online, el nivel básico, y luego para los suscriptores del paquete de expansión, que estoy a ti, dices un DLC para una suscripción online, pero bueno, para los suscriptores del paquete de expansión además tienen Game Boy Advance. Bueno, evidentemente con el paquete de Game Boy de los de Nintendo Switch Online a secas también viene Game Boy Color, ¿vale? Pero bueno, Advance va por separado para los del paquete de expansión, y la verdad es que el catálogo que han sacado es bastante bueno, o sea, la plantilla de juegos es muy buena. Lo que pasa es que bueno, entramos un poco en lo de siempre, ¿no? Merece la pena pagar por juegos que puedes emular y demás. Bueno. La realidad es que no creo que nadie esté pagando Nintendo Switch Online por estas cosas, así que bueno, pues ya que te vienen, pues vale, están bien recibidas, y al final cuantas más cosas añadan, mejor es el valor del producto, porque al final estás pagando lo mismo por más cantidad, así que no está mal. Aún así, bueno, pues tampoco creo que sea una adición. A mí personalmente no me voy a suscribir a Nintendo Switch Online porque me metas en Game Boy, pero bueno, está bien, son cosas que añaden, pero bueno, supongo que no soy el target de este tipo de productos. Y luego ya vino el bombazo, el que yo creo que es el bombazo de la noche, o sea, lo que nadie se esperaba, porque sí, se hablaba desde hace muchísimo tiempo de Metroid Prime Remaster, se hablaba muchísimo tiempo de que había un remaster
remaster, de que Nintendo no sabía si lanzar los 3 Metroids juntos en un Metroid Trilogy o si remasterizar el primero, tal, había ahí un poco de dudas con eso. Luego se dijo que el primer juego estaba remasterizado y que simplemente estaba ahí un poco en el frigorífico esperando el momento para salir, y finalmente pues parece ser que así ha sido, porque Nintendo ha dicho: no sabemos muy bien cuándo lanzar esto, así que lo lanzamos ya. Ha sido un poco así. Entonces la sorpresa del Direct fue un poco que de repente dijeron: ah sí, Metroid Prime Remaster, esto que se estaba rumoreando desde hace mucho tiempo, ah sí, vale, ya está disponible. Todo el mundo como, ¿qué? O sea, ¿cómo? Así que sí, el juego ya está disponible. Yo me voy a esperar la versión en físico, que sale el 3 de marzo, así que en el canal intentaré el 3, si no el 4, pero más o menos por ahí tendréis gameplay, lo traeré, porque sí, porque tiene muy buena pinta. Pero bueno, pues los que son amantes de lo digital ya lo pueden estar jugando, y ya hay vídeos de gente, ya me he estado viendo yo comparativas y demás, y la verdad es que el juego está bastante trabajado. Han hecho un muy buen trabajo de remasterización. De hecho, hay quien dice que es más un remake que una remasterización. Yo no lo acabo de ver así, porque un remake implica cambios, y cambios como tal no hay. O sea, hay cambios en texturas, hay cambios en modelos 3D, y sí que es cierto que es más que una simple remasterización, pero no llega a ser un remake, porque el juego no está rehecho. Se nota que está como base el primer juego, porque los escenarios son 1:1. Hay cambios estéticos, pero son 1:1. Pero bueno, igualmente es un muy buen trabajo de remasterización el que han hecho. 60 fotogramas sólidos, según he estado viendo. El juego no va a 1080, va a 900p, pero bueno, tampoco me importa mucho. Al final son prácticamente nada de píxeles de diferencia, pero lo más importante sí que lo veo el tema del framerate, que es muy estable. Y luego también me ha gustado mucho que han metido un nuevo sistema de control, que es el de los shooters clásicos, es decir, moverte con el joystick izquierdo, mover la cámara con el joystick derecho. A mí personalmente, que como sabéis no he jugado ningún juego de la saga Metroid Prime, bueno, en general de la saga Metroid, me llama bastante la atención que hayan metido este nuevo modo de control, porque sí que es cierto que siempre que veía algún vídeo de la versión de Wii, por ejemplo, me echaba un poco para atrás eso de moverte con el brazo derecho, ¿no? O sea, con el mando, pero ya me entendéis, mover la cámara y disparar así al mismo tiempo. Lo veía un poco tosco y no me acababa de convencer, así que me encanta que hayan añadido un modo más tradicional para un poco los jugadores que no estamos metidos en esto de Metroid Prime. Igualmente probaré, porque por probar no se pierde nada, los modos tradicionales para ver cómo se sentía jugar ese juego en esa época y con esos controles, pero vamos, casi 100% me lo voy a pasar con el nuevo modo de control, que es el de cualquier shooter normal y corriente. De todos modos, me parece muy interesante que, a pesar de haber metido este nuevo modo de control, han conservado tanto el control de Wii gracias al giroscopio como el control de GameCube, así que me parece un detallazo también por parte de Nintendo. Y también han sacado un nuevo modo de control que es híbrido, que es control de GameCube pero con el giroscopio de Wii, una mezcla ahí que bueno, también es interesante, pero no me llama mucho la atención, la verdad. Pero bueno, está bien. También han metido galerías de personajes y, en fin, el juego está bastante bien, tiene buena pinta. He estado viendo análisis en profundidad de él, de los que ya lo han podido jugar estas horas que ha habido desde que el Nintendo Direct fue enseñado al público, y la verdad es que tiene muy buena pinta, una muy buena remasterización, y además me gusta mucho que la han sacado a precio reducido, 40 pavos, así que está bastante bien. A ver si suerte, además baja un poco a 35 y ya chapó, pero bueno, igualmente muy bien Nintendo por no sacarlo a precio completo, es un detalle. La única cosa que me queda un poco como jugador novel en esta franquicia es el tema de el Metroid 2 y el Metroid 3, Metroid Prime, claro, me refiero. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque evidentemente a mí me gustaría jugar los 3 antes de Prime 4. Espero que Nintendo no me haga un te saco el 1 remasterizado y te saco el 4. Es decir, me gustaría que me sacasen o el 2 y el 3 remasterizados o el 2 y el 3 juntos en un pack, pero que los sacasen, ¿sabes? No me hagas te sacamos el 1 y luego el 4, por favor, Nintendo. Que me estoy acordando, es que me estoy acordando bastante de Mario Galaxy en el Mario 3D All Stars, que dijeron, bueno, no os preocupéis, el 2 ya vendrá, el 2 ya vendrá. Aquí estamos esperando el 2, yo no lo veo. ¿Vosotros lo habéis visto? Yo no lo veo. Así que espero que no hagan eso, que si han sacado el 1 remasterizado, hagan algo, o bien remasterizar, que sería lo ideal, o bien sacarlos juntos en un pack, pero que me saquen el 2 y el 3 también. Es lo único que me da un poco de miedo, pero bueno, el juego como tal tiene muy buena pinta, y como digo, el 3 de marzo, 4 más o menos, lo tendréis en el canal. Y ya vamos terminando con otro personaje que regresa de los muertos, y es Profesor Layton. Profesor Layton, que vuelve con Profesor Layton and the New World of Steam. Nunca he jugado tampoco ningún juego de Profesor Layton, pero me han llamado la atención desde hace mucho tiempo. El problema es que hay que empezar desde DS, y la verdad es que me da un poco de pereza ahora coger la
DS para jugar a Profesor Layton. Así que igual me planteo emularlos o algo, lo que pasa es que con tanto que tengo para jugar no me voy a poner a emular la DS, pero bueno. En fin, me llama bastante la atención Profesor Layton y yo creo que es una saga que disfrutaría bastante. Y me gusta que haya vuelto, así que a lo mejor le doy una nueva oportunidad a este regreso de Profesor Layton. Pero desde luego es sorprendente porque ya sabéis que el tema de Level 5 estaba un poco ahí. Dijeron que no iban a sacar juegos fuera de Japón, ahora dicen que sí, anunciaron 2 juegos ayer, uno de ellos Profesor Layton. No sé Level 5 un poco cómo está ahora mismo, pero bueno, la cuestión es que parece ser que Profesor Layton vuelve por todo lo alto a Nintendo Switch. Y ya terminando, me gustaría hablar de la entrega 4 del pase de pistas extras de Mario Kart 8 Deluxe. La verdad es que se ven pistas que están muy chulas y yo sigo insistiendo, Nintendo, a ver cuánto nos sacas los selects, que quiero comprarme Mario Kart 8 Deluxe. Y me diréis, PJ, no seas rata. A ver, es que yo ya compré el Mario Kart original, entonces me da un poco de pereza comprarme el Mario Kart 8 Deluxe y encima pagar luego el DLC de las pistas extras. Así que ojalá que Nintendo se anime, saque el juego por 20 euros, luego el pase de pistas y ya un poco igual al precio. Pero bueno, el caso es que el pase de pistas extras tiene muy buena pinta y las pistas que anunciaron ayer se ven bastante chulas, así que los que tengáis el juego, pues nada, a disfrutarlas, que tienen pintaza. Y ahora ya vamos con el plato fuerte, vamos ya con lo que todo el mundo estaba esperando cuando Takahashi, ¿es Takahashi se llama así? Sí, ya dan el clavo, Shinya Takahashi, cuando Takahashi dice, bueno, esta es la última sección del directo, todos estábamos pensando en lo mismo, ya se había hablado de Metroid, así que solo quedaba una cosa, bueno, también podía ser Mario, pero no, solo quedaba una cosa y esa cosa era Zelda y madre mía, menudo tráiler nos pusieron de Zelda, todo el mundo bailando en la sala. En serio, menuda pintaza tiene Tears of the Kingdom, va a ser, es que está a otro nivel y ya está, se dice y punto. Pedazo tráiler nos pusieron, tengo que decir, hay una cosa que sí que, bueno, no diré no me ha gustado, diré no me ha convencido, así de primeras, es una primera impresión, puede ser que luego cambie, pero sí que es cierto que la voz que le han puesto a Ganon, no la acabo de ver, o sea, a ver, cuidado, la voz está muy bien, como voz está muy bien, pero no la acabo de ver en el personaje de Ganon. Yo me esperaba algo un poco más grave, un poco más maligno, ¿no? Porque se supone que Ganon es lo más malo que hay, entonces me esperaba algo un poco más malvado y la voz me sonó demasiado humana, pero bueno, nunca se sabe, igual es tema de un flashback o igual no, es su voz de verdad en el juego, no lo sé, de primeras la voz es cierto que no me acaba de concordar mucho con el personaje, pero bueno, he oído el tráiler en inglés y veo que la voz es muy parecida también en inglés, así que supongo que la decisión viene más de Nintendo y no es tanto del doblaje en español de España. Y bueno, ya os digo, la voz no la acabo de ver así de primeras, que concuerde mucho el tono, la voz como tal está muy bien y el actor de doblaje está muy bien, pero es simplemente que no lo veo con el personaje. Pero bueno, como digo, ha dicho 2 frases, tampoco se puede decir mucho, igual luego juego al juego y digo, olvidad lo que dije, me encanta. En fin, la cuestión es que el tráiler está chulísimo, creo que se confirma un poco lo que especulaban algunos como puerta al sótano, de que Zelda va a morir, creo que tiene toda la pinta de que Zelda va a morir, y que va a ser un juego un poco diferente, pero bueno, en cualquier caso el juego tiene pintaza, también han enseñado vehículos, que supongo que querrán un poco continuar el legado de la Master, ¿cómo se llama? La Master Cycle, no me acuerdo cómo era, la moto de Breath of the Wild, pero ahora pues puedes volar, puedes tener ahí como una especie de coche random, no sé, vehículos un poco curiosos, también se ven algunos dibujos sobre el escenario, no sé muy bien cómo decirlo, pero bueno, algunos dibujos por el escenario, se ven que hay ahí como unas estructuras que puede que sea una especie de santuario, en fin, se ven muchos detalles, enemigos nuevos, hay un montón de enemigos nuevos y de bichos muy elaborados, la verdad. También se vuelve a ver el regreso de la luna carmesí, parece el regreso de la luna carmesí, y bueno, en general un poco la mecánica del tema del cielo, el suelo, el viajar de un mundo a otro. Sí que es cierto que no han enseñado nada de ese otro Link con el pelo más suelto, ¿no? Y más, un poco más bárbaro, por así decirlo, ¿no? Hay quien dice que esto es una referencia a los Zonan, pues más así con esa estética, no se le ha visto en el tráiler, sin embargo, luego en las imágenes promocionales que Nintendo ha publicado de Tears of the Kingdom, sí que ha salido un dibujo de él, así que, bueno, no queda muy claro. La historia no la han aclarado, las cosas como son, o sea, han enseñado al principio, pero no queda nada claro de qué va a ir la historia. Pero a nivel de gameplay tiene pinta de que va a ser Breath of the Wild más, es decir, a otro nivel, porque tenemos toda la base de Breath of the Wild, porque se le ve que va en caballo durante un momento en el tráiler, más vehículos, volar, tirarte por el cielo y demás, o sea que muy buena pinta. Sí que es cierto que han habido un poco
poco de críticas y estoy de acuerdo con ellas por el tema de, por un lado, los amiibo, han anunciado un amiibo de Breath of the Wild, de Tears of the Kingdom, pero luego han anunciado también las funciones que van a tener esos amiibo y de momento, según se sabe, simplemente tiene que ver con el color de la parabela, lo cual es un poco, pues bueno, una skin, eso es todo, un poco raro, pero bueno, esa es una de las críticas. Y luego la otra crítica viene por parte de la edición coleccionista, que la verdad es que, bueno, un poco sosa, la verdad, quiero decir, te dan el juego, evidentemente, luego te dan un steelbook, te dan un libro de arte, te dan una chapa gigante y luego te dan pines, 4 pines, vale, muy bien, 130 pavos, y como, pero ¿qué dice Nintendo? O sea, ¿estamos locos? 130 pavos por 4 pines, un librito que ya sabéis cómo son los libros de estas ediciones, no son un libro de arte de 200 páginas, no, es un libro de 40, más o menos, o sea, un librito de arte y una chapa del póster del juego y el steelbook, 130 euros, Nintendo, ¿estás loco? Y lo peor, que se ha agotado, o sea, ha salido la reserva aquí en España hace, pues yo qué sé, a las 5 menos algo, en 5 minutos ha volado, desaparecida, y yo como, bueno, tampoco estaba muy interesado, pero bueno, igualmente, en fin, se les ha ido un poco la cabeza con el tema de los 130 euros, luego también está, como sabéis, la polémica que ha surgido recientemente con el precio de que va a valer más caro este Tears of the Kingdom que cualquier otro juego del catálogo de Nintendo Switch. Bueno, yo no tengo ninguna queja si es un caso puntual, porque sí que siento que este juego es que está a otro nivel, las cosas como son, está a otro nivel y bueno, vale, pero lo de la edición coleccionista ha sido un poco random, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de una edición coleccionista de Breath of the Wild preciosa con la espada, la banda sonora y demás, que estaba a otro nivel. Entonces es un poco raro esta edición coleccionista, un poco hecha prisa y corriendo, da la sensación. Pero bueno, lo que es el juego, que es lo importante, tiene una pinta brutal y va a ser un juegazo, es que de eso sí que no tengo ninguna duda. Y como ya os he dicho, voy a hacer lo que hice con Breath of the Wild, esto es una excepción a la norma, pero de este juego va a haber una serie completa en el canal, lo vais a tener subido entero. Mi intención va a ser tener un vídeo cada día, probablemente no lo consiga, pero esa va a ser mi intención, porque este juego quiero grabarlo y quiero que quede marcado como quedó Breath of the Wild, porque son juegazos que están a otro nivel, son obras maestras y punto, no hay nada más que decir. Y diréis, PJ aún no ha salido, es que es una obra maestra, es que es una obra maestra, las cosas como son. Así que nada, esto ha sido el Nintendo Direct. Hay quien dice que no es para tanto, a mí me ha gustado mucho, quiero decir, evidentemente han habido japonesadas y juegos más, bueno, pues para otro tipo de públicos, pero aún así los anuncios por parte de Nintendo, los anuncios tochos, han sido muy buenos anuncios, que además han estado distribuidos a lo largo de todo el Direct, no han estado concentrados en un momento en concreto y luego ha sido relleno, no, ha estado todo bastante bien manejado. Y como digo yo, mis destacados, ese Pikmin, el Bayonetta que lo tenemos a la vuelta de la esquina, sorprendentemente el Metroid, que nadie se esperaba, bueno, a lo mejor tú podías suponer que podrían hablar, pero lo que nadie se esperaba es que fuese a salir ya. Y luego el Tears of the Kingdom, esos 4 nos van a dar el 2023, o sea, este año va a ser tal vez el último gran año de Nintendo Switch, porque probablemente esta es un poco su despedida, pero va a ser por todo lo alto. Y ojo, esta es la primera mitad del año, quiero decir, recordemos, el Nintendo Direct decía los juegos de la primera mitad del año de Nintendo Switch, y si os fijáis, estos 4 que he dicho, el que más tarde sale es el Pikmin 4, que sale en julio, o sea, todavía nos queda el final de año, que también habrá un buen bombazo porque es la campaña navideña, o sea que cuidado que aún no hemos terminado. Menudo 2023 pinta para Nintendo Switch, sin lugar a dudas va a ser un gran año, tal vez a la altura de 2017, ojo cuidado, y de 2018. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, dejadme en los comentarios si os apetece, pues cuáles han sido vuestras impresiones del Nintendo Direct y qué os ha parecido ese Metroid Prime y ese Zelda Tears of the Kingdom, porque las cosas como son los reyes del Direct. Y nada, nos vemos en próximos vídeos, directos o donde la vida nos depare. ¡Chao!